Hola, buenas noches. Y llegamos nuevamente al final del año litúrgico y enos aquí otra vez en la festividad de Cristo Rey, que ahora nuestros amigos conciliares ya le llaman solemnidades. Y me gustaría presentar una semblanza o diferencia entre la forma en que los católicos perciben o tienen o festejan a Cristo Rey en este día, y la forma en que los conciliares y su iglesia lo hacen, porque hay quienes dicen que lo hacemos igual y no es cierto. Las diferencias son sustanciales. Vamos para allá. De entrada, estas dos imágenes nos dicen conceptualmente cómo es que estas dos entidades religiosas, la Iglesia Católica y la secta conciliar, tienen la idea de Cristo Rey. Nosotros creemos en un Cristo coronado y ellos tienen una idea teísta de un Cristo Rey del universo. Entonces vamos a tratar de especificar las diferencias entre lo que los católicos creen y lo que ellos creen. Para empezar, el nombre. Nosotros, por instrucciones del Papa, le llamamos Fiesta de Cristo Rey. Y ellos, por instrucciones de Juan Pablito II, si mal no recuerdo, le llaman Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Entonces nosotros creemos que Jesucristo es verdadero Rey, en el sentido de gobierno, en el sentido de legal, en el sentido de institución que gobierna y rige. Y ellos, que bien sabemos que en su iglesia hay de todo y no tienen una unidad de fe, entonces hay muchos que creen, o la mayoría están en dos vertientes. Unos perciben a Cristo como una especie de rey teísta, es decir, sí, Él es rey del universo, por ahí anda en el universo o en el multiverso y está ocupado pues gobernando el universo, y nosotros los hombres pues aquí nos hacemos bolas como nosotros podamos, porque para eso somos libres y somos maduros en la fe. Mientras que nosotros, la Iglesia Católica, cree que solo hizo un universo, no un multiverso, y que en él Dios puso al hombre para mostrarle la maravilla de su poder, mostrarle todo el universo, de todo lo que un Dios puede hacer, y que pone a ese hombre como rey de la creación. Entonces, la Iglesia Católica cree que Jesucristo y su ley, y esto es lo importante, su ley, que para empezar es el Decálogo, deben ser obligatorias como primera ley de toda nación, reino y forma de gobierno organizada. Y la Iglesia Católica cree que la monarquía es una excelente forma de gobierno porque fue instituida por Dios mismo. Es decir, no rechaza que pueda haber otras formas de gobierno, pero de todas ellas, la mejor es la monarquía. Los conciliares pues generalmente están contentos con la democracia. Ya no hay reyes, eso es cosa del pasado, eso ya quedó atrás, hoy es la democracia, y tan es así que están haciendo su sínodo de la democracia hoy en día, donde pídala cantando y nosotros cambiaremos la iglesia para que esté de acuerdo a sus creencias y podamos todos cantar en la misma forma. Entonces, los conciliares generalmente creen que los reyes ya pasaron de moda y que fueron un accidente histórico que ya la historia los desechó. Y por lo tanto, pues de algún modo también la iglesia debe actualizar eso de rey universal, pues sí, que gobierne ahí en algún lugar del universo. Ahora, la Iglesia Católica siempre creyó que debería gobernar verdadera y legalmente. Por eso es que en la cristiandad se llamó precisamente la cristiandad, porque Cristo gobernaba físicamente en la tierra a través de su iglesia y a través de los gobiernos que, para empezar, aceptaban como la única verdadera de sus reinos a la religión católica. Y este reino debe manifestarse en todos los aspectos, es decir, en la vida pública y en la vida privada. En la vida pública, empezando por las leyes públicas que rigen a los pueblos. Mientras que hoy en día, gracias a Juan Pablito II y todo lo demás, pues ya creemos que Cristo debe reinar solo en el interior de toda persona y ser los reyes en su corazón, pero debe reinar en solo aquellos que lo acepten como rey de las almas.
Mientras que en aquellos que, Cristo es un invento, pues en eso no debe reinar. Nosotros, los católicos o la Iglesia Católica, cree que Cristo, quieran o no quieran, reina en toda persona, ya sea porque lo quiera aceptar o porque no lo quiera aceptar, de todos modos reina ahí. Y que si bien en este momento su reino, que es la Iglesia, no es tan visible y sobre todo no tiene el poder de coaccionar que tuvo en el pasado, ya vendrá el reino de su justicia y ahí verán que Cristo reina, les guste o no les guste. Entonces la Iglesia Católica cree que las leyes de Cristo deben ser una teocracia, debe de reinar en toda sociedad, empezando por las leyes y la aceptación de que la Iglesia Católica es la única iglesia que puede salvar a cada nación y reino. Mientras que nuestros amigos conciliares creen que la democracia está bien y que las marchas y todas esas manifestaciones públicas de te doy el voto para darte el poder a ti, gobernante, van a servir para algo, para arreglar para algo a los pueblos y salvarlos. Entonces, ¿qué nos dice su santidad San Pío XI en Cuas Primas y por qué lanzó esta encíclica donde establece la fiesta de Cristo Rey? Entre otras cosas, su santidad nos dice que Cristo es verdadero Rey y nos la da, entre otros argumentos, aquí solo menciono dos, por dos bases. Por uno, está fundada en la unión hipostática, es decir, Cristo, que reina sobre el universo que Él creó, también reina sobre las personas, porque Él se hizo persona humana. Entonces, al ser persona humana, criatura, como todas las demás criaturas de este mundo, y además, al mismo tiempo, dar la unión hipostática, ser Dios, eso le da el derecho de reinar. Eso ya moralmente le da ese derecho. Pero además, nos da otra razón que debería ser más importante para toda persona. Nos dice que nos adquirió como derecho de conquista, lo cual es cierto. La humanidad entera era pasto de Satanás, eran esclavos de Satanás. Entonces Cristo, al precio de su sangre y de haber abandonado el cielo para venir a complicarse la vida aquí entre los seres mortales y convertirse él mismo en un ser mortal y atravesar ese túnel oscuro de la mortalidad para de ahí salir victorioso y por consiguiente llevarnos, por llamarlo de algún modo, arrastrados a nosotros, a la raza humana detrás de él. Entonces, esa conquista que él hizo de la muerte y del cielo al que nos abrió las puertas, es lo que le da el derecho de reinar sobre nosotros. Que de nosotros, es decir, de entre todos los hombres, nadie tenía el derecho de mandar sobre nosotros porque todos somos iguales. Y entre otras cosas, por eso es que en la Iglesia Conciliar dicen que sus disque sacerdotes presiden las misas, porque es uno entre pares, es decir, uno entre iguales, y de ese uno entre iguales es el que preside sus ceremonias, mientras que nosotros no. Nosotros decimos que el que ofrece el sacrificio lo hace en persona a Cristo, que es el que oficia la misa. Entonces hay un punto importante de diferencia entre ellos y nosotros. Ahora, ¿cuál es el silogismo católico sobre la realeza de Jesucristo? Cuando se lanzó esta encíclica, Quas Primas, hubo un sacerdote, Philip, del cual voy a dejar el libro en Google Drive, donde pueden bajar esta encíclica y ese libro. Nos hace un silogismo por el cual él nos demuestra que Jesucristo debe reinar en la sociedad como tal. Nos dice él en este silogismo que toda sociedad está compuesta de hombres. El silogismo está en el libro de la realeza de Jesucristo. Y nos dice que toda la sociedad está compuesta de hombres, lo cual es lógico, y que todo hombre es una criatura. De donde se sigue que las relaciones mutuas entre las personas son también igual que las personas, cosa clara, es decir, no existían relaciones entre hombres antes de que hubiera hombres, son una consecuencia de que haya hombres, y si el hombre es criatura, también las relaciones son criaturas. Entonces, toda la sociedad, lo mismo que toda nación, porque las naciones son simplemente conglomerados de sociedades, constituyen una unidad moral
que existe verdaderamente fuera de Dios. Es decir, esa sociedad, esa nación no existe dentro de Dios, no es parte de Dios. Y si no es parte de Dios, entonces tuvo que ser una cosa externa, creada por Dios mismo. Y si es creada, está sujeta a que Dios la cree y la mantenga. Es decir, depende de Dios. Y si depende de Dios, debe seguir las reglas de Dios. Lo mismo que todas las personas deben seguir las reglas de Dios. Entonces las naciones también deben necesariamente, dado que son sostenidas por el poder de Dios, aceptar a Dios como su primer legislador. Ahora bien, esto nos da otro aspecto interesante. Dado que Dios es el único creador de toda persona humana y de todo el universo y de todo lo creado, y lógicamente de toda la sociedad, de aquí seguimos con que Dios son tres personas, divinas pero personas, y por lo tanto Dios, si Él es el creador, Él existe antes que toda persona humana. Ahora, la filosofía del derecho nos dice en uno de los axiomas del derecho que primero en el tiempo, primero en el derecho. Por lo tanto, si Dios estaba antes que las personas humanas y Dios es persona, por lo tanto, los derechos divinos o los derechos de Dios son primero que los derechos humanos. Y es por esto que si los derechos de Dios son primero que los derechos humanos y las leyes lo que hacen es codificar los derechos de los humanos y la justicia de algún modo, entonces es lógico que el derecho de Dios se estableciera antes que los derechos de las personas y que esto quedara consignado en las propias cartas legislativas de las naciones de estas personas. Ahora bien, estamos en una época de apostasía. Y por eso es que nuestros amigos conciliares dicen, bueno, es que Dios reina en las personas nada más, porque no en la sociedad. No hay modo que reine en la sociedad. Pero las cosas ya están tan mal que algunas gentes, como este canal de Trono de Dios Maranatá, dice que todos los que le repelan al disque papa en curso que tenemos son herejes. Y llega al colmo de la incoherencia al decir persona del canal Maranatá que viva el Papa Francisco y viva Cristo Rey. Y quizás ustedes recuerden a muchos de los cristianos de hoy en día que salen en todos los YouTube, en todos los comentarios en YouTube, que salen con que sí, viva Cristo es iglesia y viva Cristo Rey. Pero ¿cómo es posible que pongas en una misma oración al Papa Francisco, que es a todas luces enemigo de Cristo, y a Cristo como Rey? No hay modo, eso es la total incoherencia. Ahora, ¿por qué en esta fecha particular eligió el Papa poner esta fecha? A diferencia de los conciliares que la tienen en noviembre. ¿Por qué esta fecha cierra el año cristiano? ¿Por qué? Porque la semana que entra celebramos a todos los santos, es decir, el reino de Dios manifestado ya en la santidad de todos los salvados. Entonces de aquí se desprende que esto cierra el ciclo de lo que es la vida en la tierra. ¿Por qué? Porque para que se establezca plenamente el reino de Dios es necesario que Él antes venga y cierre el ciclo de la vida humana. Y este ciclo de la vida humana, ¿hasta dónde debe llegar? Bueno, Jesucristo nos prometió que vendría a juzgar a vivos y muertos, y eso será cuando ya estén casi por cumplirse el número de personas que deban de estar a formar parte del número de los elegidos, porque el cielo no es, que es infinito, no está como infinito el número de los salvados, es un número y ese número es particular, es decir, cierran un número concreto. ¿Cuál es el número? No sé, pero hay quienes nos dicen que ese número es el número de personas que deberán de entrar a suplir el número de las sillas, por llamarlo de algún modo, que dejaron vacantes Satanás y su cohorte. Entonces, al celebrarlo en esta fecha, nos está recordando también que Cristo vuelve a la tierra en una segunda venida, pero ya no en la persona que pasa desapercibida y en humildad, sino que viene en gloria y poder a juzgar a vivos y muertos. Y
¿Cuál es el signo principal de su inminente retorno o parucía? Bueno, la primera que nos pone Cristo es: cuando yo regrese a este planeta, ¿acaso ustedes creen que me voy a encontrar con que haya fe, y esta fe ortodoxa desde luego, visible en este planeta? No, la propia Virgen de la Salud nos dice que la iglesia estará eclipsada, es decir, no estará fácilmente encontrable a la vista, estará eclipsada atrás de la iglesia conciliar. Así como la luna eclipsa al sol, así la iglesia conciliar le hace eclipse a la verdadera iglesia. Y esto ya no es bíblico, pero recordemos a cómo están pasando las cosas ahorita en Medio Oriente. El estado ese que fue fundado después de la Segunda Guerra Mundial porque los ingleses metieron la mano para meterlos ahí a fuerzas, todos saben a cuál estado me refiero, está viéndose las negras militarmente, cosa que hasta hace 10 años, por poner un número, era incontestable que estaba por encima militarmente de sus vecinos. Ahorita se le está viendo negras en dos sentidos. Por un lado, en cuanto a la presión externa, es decir, militarmente por sus vecinos, y digámoslo en la forma en que lo diría Hari Seldon en su psicohistoria, que tiene de Isaac Asimov en su fabulosa trilogía de... se me fue el nombre de la trilogía esta de Isaac Asimov, de donde narra la historia futura de la humanidad a nivel galáctico. Nos dice que las crisis vienen en dos formas, en una interna y en una externa. La parte interna de la crisis que está sufriendo ahorita el estado ese que mencionábamos es que después de lo que hicieron en la tierra de sus vecinos desde hace un año, que los expulsaron a golpe de cañón, muchos de los países, de los habitantes de ese país, están en contra al ver lo evidente de la intromisión, por llamarlo de algún modo suave, de ellos en las vidas de los vecinos. Y al estar en contra, se dice que han abandonado el país entre 500,000 y 1,5 millones de jóvenes, que no están, por lo tanto, alistándose militarmente para defender ese país. Entonces, y no es un país tan grande, o sea, no hay tantos millones como lo había en Ucrania, o sea, no comparemos. Entonces, hay una crisis interna militar y externa también militar. Y cosa que no se había dado en años anteriores, entonces yo creo que eso nos acerca un poco a que venga el que viene en su propio nombre a salvarlos a ellos. Y aquí dejamos la reflexión del día de hoy.